En nombre de la Asociación Lázaro Cárdenas y del Ateneo Obrero, que son las entidades que organizan este evento titulado 80 aniversario del exilio de los niños de la guerra, les doy la bienvenida en nombre de estas organizaciones. Y dar las gracias especialmente a los voluntarios y voluntarias que permiten con su trabajo y que no están aquí en la mesa que estos eventos se realicen. Gracias, compañeros y compañeras. Esta primera jornada del evento, que ya os había dicho antes, se inició hoy a las 13 horas con la inauguración de la exposición Los niños de la guerra cuentan su vida, cuentan su historia, y está situada aquí mismo en el centro, en el primer piso. Es una obligación y un honor difundir la memoria de quienes sufrieron siendo niños y niñas y que tuvieron que huir de la barbarie fascista. Memoria que nos enseña que nosotros fuimos refugiados también y que hubo pueblos que nos acogieron. Hoy hay otros refugiados de otros países, de otros conflictos. Esperemos que también sean acogidos. Exigimos que sean acogidos a las autoridades. Sin más, puesto que hay palabras y gente más importante que tiene que decir cosas, deciros que este evento está patrocinado por el Ayuntamiento de Xixón, nuestro ayuntamiento. Tenemos aquí con nosotros a Montserrat, que es la concejala de Cultura, y es obligado que nos dirija unas palabras. Montserrat, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a la Asociación Lázaro Cárdenas, al Ateneo Obrero, por invitarme a estar hoy aquí en esta inauguración. Muchas gracias a todos los voluntarios por este magnífico trabajo que habéis desarrollado. Gracias por estar pues en este encuentro que nos retrae a épocas tristes y a momentos difíciles de la historia de nuestro país. Hace 80 años, una España devastada vivía una guerra civil y Asturias padecía los efectos de las bombas. Hace 80 años, el puerto del Musell y otros 3 puertos de la península fueron puertos de evacuación de niños durante la guerra civil. La generación nacida en los años 30 experimentó un giro radical en sus vidas a partir de 1936. La Guerra Civil Española fue en muchos aspectos la antesala del drama de la Segunda Guerra Mundial. España solicitó refugio en Europa, la Unión Soviética y América Latina. Hoy podemos conocer las historias de los niños de la guerra, muchas de ellas ya contadas a través de varios libros y editados, y otras a través de la propia voz de los que aún viven para contarlo. Podemos vivir de primera mano su viaje de evacuación, su llegada a los países de acogida y su adaptación y vivencias en esos países. Como bien sabemos, la mayoría de los niños asturianos partieron a la Unión Soviética, donde no solo huyeron de la Guerra Civil Española, sino que muchos de ellos sufrieron un doble golpe al tener que huir también de la Segunda Guerra Mundial. Las actividades de este 80 aniversario nos ofrecen a este respecto una información actualizada sobre la investigación realizada en Asturias en los últimos años y la recuperación de la memoria de las víctimas, sin olvidarse de agradecer a esos países de acogida y en especial a la Unión Soviética su solidaridad. Desgraciadamente, hoy en día, como tú señalabas, el problema de la guerra, de los refugiados, sigue estando ahí presente, sin que aún se haya podido resolver este problema. Basta recordar que a solo 8 días para que España cumpla el cupo comprometido, faltan por llegar el 80% de las personas comprometidas, 15.354 personas refugiadas. Así pues, ahora más que nunca, debemos recordar que no hace tanto tiempo el nuestro fue también un país de hombres, mujeres y niños a los que el hambre y la guerra llevó a otros países. La solidaridad de otros pueblos les dio la oportunidad de rehacer sus vidas, la misma que hoy nosotros les debemos. Estoy segura que estas actividades que conmemoran el 80 aniversario del exilio de los niños de la guerra, que tendrán lugar también en Gijón, además de en Gijón, Sama de Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Mieres, organizada por la Asociación Lázaro Cárdenas del Ateneo Obrero de Gijón, tendrán una buena acogida. Les deseamos éxito con la exposición, las intervenciones documentales
que durante estos días recorrerán gran parte de la geografía asturiana conmemorando el 80 aniversario del auxilio de los niños de la guerra y en especial aquella noche entre el 23 y 24 de septiembre de 1937. Muchas gracias a todos. Bien, le voy a dar la palabra a Germán Ojeda, que está a mi derecha. Germán Ojeda, aparte de un buen amigo y miembro de la asociación, es profesor titular de Historia Económica de España y América de la Universidad de Oviedo. Es autor de diversos libros sobre la historia de Asturias, tratando temas tan diversos como la migración del siglo XIX y principios del siglo XX o la industrialización de la región en el marco estatal. Colabora con diversos periódicos y también fue presidente del Sporting de Gijón. Sin más, tiene la palabra Germán Ojeda. Buenas tardes. Yo quiero agradecer que me hayan invitado a subir a esta tribuna. En realidad soy un actor de reparto. Solo se justifica el que esté aquí arriba por razones de amistad, porque ni soy experto en el exilio, ni siquiera en la República, pero al final soy amigo de mis amigos y en este caso también quiero ser amigo de la verdad. Es decir, que estoy contento de estar con vosotros y voy a decir 4 palabras. Las primeras, empezar agradeciendo que se haya organizado este aniversario, porque la memoria hay que recuperarla. Decían los griegos que si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde puedes llegar. Y bueno, pues como bien sabemos todos, desde el 78 hasta aquí, la memoria le ha importado muy poco al bipartidismo. Así que tengamos en Gijón un recuerdo permanente de las cosas que nos pasaron, de las buenas y de las malas en este caso, es muy de agradecer. Y también hay que agradecer que se rinda un homenaje a los niños de la guerra, las víctimas más jóvenes de la guerra civil. Y por último quiero agradecer que los amigos y compañeros de la Asociación Lázaro Cárdenas hayan hecho un programa exhaustivo muy intenso, lo han explicado muy bien en un folleto y me parece que merecen el reconocimiento de la ciudad y de Asturias por hacer estas jornadas que además son extensas y no se limitan a Gijón, como acaba de decir la concejala. En realidad puedo concretarlo, ¿no? Mis amigos son Manolo, son Jesús Montes Estrada. Felicitar también a Leonardo Borque. Son 2 asociaciones las que se han puesto de acuerdo en un tiempo donde nadie se pone de acuerdo para montar algo que está por encima del desacuerdo. El Ateneo Obrero de Gijón, fundado en 1871, es decir, que ya tiene casi siglo y medio de existencia. Habrá que pensar en honrarlo más y en participar más en su nueva vida. Y a la Asociación Lázaro Cárdenas, nombre, por cierto, muy ad hoc, muy vinculado a la emigración, al exilio, a los problemas de la España republicana. Yo creo que la Asociación Lázaro Cárdenas se llama como se debe llamar, porque nadie como Lázaro Cárdenas y México se preocupó de los niños hijos de republicanos, los niños de Morelia, y luego de los republicanos que recibieron en México, pese a que los mexicanos piensan que somos unos gachuquines, porque los estuvimos explotando durante siglos. Lázaro Cárdenas tuvo la altura de miras de recoger allí a la mejor España, lo cual, como bien sabéis, produjo en México algunos beneficios. Por ejemplo, la Universidad Mexicana, la UNAM,
etcétera, muchas editoriales, siglo XXI, Fondo de Cultura Económica. La cultura mexicana de la segunda mitad del siglo XX le debe mucho a los exiliados españoles, no se entiende sin ello. Y bueno, dicho esto, es decir, hecha esta pequeña introducción y subrayando de nuevo que en realidad, bueno, solo la amistad y la pertenencia a la asociación justifica débilmente que esté aquí, recuerdo algunas cosas que todos sabéis. Los niños de la guerra que se marcharon de España, se calcula que fueron más o menos 32.000, la mayoría fueron a Francia, más de la mitad, también a Bélgica, también a Inglaterra. En realidad los países occidentales europeos practicaron la doble moral. Por una parte, permitieron que muchos niños fueran acogidos en sus respectivos países con condiciones, bueno, a veces no muy favorables, mientras aprobaban la no intervención, es decir, permitían la destrucción de la República, no tanto por el franquismo, sino por los alemanes y los italianos, por los fascistas alemanes e italianos, que sí decidieron la intervención con todas las consecuencias. Y como también bien sabéis, los niños de la guerra asturianos salieron en septiembre del 37 para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desde aquí, desde el Musel. Fueron las primeras víctimas inocentes de una guerra que me gusta siempre llamar incivil y que era más que incivil. La vida de estos niños fue en general dramática porque lo perdieron todo. Perdieron a su familia cuando más se necesita, perdieron a su país, perdieron su identidad y en algunos casos, en bastantes casos, perdieron hasta la vida porque participaron en la Segunda Guerra Mundial defendiendo ese mundo que quería en efecto, ellos sí, conquistar el cielo, tomar el cielo por asalto. Fue una vida muy dura para todos los niños de la guerra, no solo por eso, sino porque vivieron dos guerras en realidad, como acabo de apuntar, la guerra civil que los empujó a marcharse y la Segunda Guerra Mundial. Y fue una vida entre dos países. Al final no sabían cuál era su patria, España o la URSS. Pero también fue una vida entre dos exilios, el exilio de España y después o durante la Segunda Guerra Mundial otro exilio, porque los que fueron recogidos en Leningrado, hoy San Petersburgo o en Moscú, tuvieron que desplazarse, marchar a otro lado, irse casi al Asia Central, a los Urales. Su vida, insisto, fue muy dramática. Pero en realidad los niños de la guerra no son los últimos representantes de una historia, ni los primeros de una historia triste de los mejores españoles. En realidad, los mejores españoles siempre se tuvieron que marchar. Algunos, muchos, a lo largo de los últimos siglos, a trabajar para devolver a su tierra, a su país, gran parte de su esfuerzo. Pero otros muchos, los comprometidos con una España mejor y más democrática, se tuvieron que ir al exilio. Decía Mariano José de Larra, ese que murió por amor tan joven, que ser liberal en España, lo dijo en 1830, cuando los liberales eran más o menos los rojos, no estos de ahora, neoliberales, que están realmente a la derecha de los conservadores, si es que en España hay conservadores. Decía Larra que ser liberal en España es ser emigrante en potencia, porque estás en la emigración, o volviendo de la emigración, o preparando las maletas para marcharte. Eso en la España de 1830. Es decir, los buenos españoles tenían que estar siempre preparados para salir corriendo,
para que no les taparan la boca o simplemente no les emparedaran. Uno fue Larra, otro, ¿recordáis a Mendizábal, la desamortización de Mendizábal? El primero que le metió mano a la Iglesia. Mendizábal también tuvo que vivir en el exilio. Pero recordemos, por ejemplo, a un asturiano ilustre, el mejor economista español del siglo XIX, Flórez Estrada, que escribió su Tratado de Economía Política en el exilio en Francia. Y por qué no, aquí estamos en el instituto que fundó Jovellanos, que tuvo que marcharse a la fuerza en un exilio interior porque lo condenó el sistema absolutista, él que era un aristócrata y que era una persona conservadora en términos políticos, tuvo que irse a Mallorca, condenado por el absolutismo. Recuerdo la sentencia: sin pluma, lápiz ni papel para que aprenda la doctrina cristiana, cuando tenía 60 años de los de entonces. Es decir que la historia de España, la mejor historia de España es la historia del exilio. Porque, en efecto, los liberales, esos zurdos de entonces, los citados, otros como Riego, tuvieron que marcharse. Tuvieron que marcharse los liberales patriotas. O los revolucionarios, los afrancesados. En realidad, Jovellanos también se tuvo que ir porque era un poco afrancesado. Revolucionarios a principios del siglo XIX, es decir, simpatizantes de la Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité. Eso era una revolución. Y también revolucionarios a partir de 1917, porque querer tomar el cielo por asalto de verdad, eso era una revolución. Así que hay que agradecer siempre a la antigua Unión Soviética este gesto de solidaridad y de internacionalismo con nuestros hermanos exiliados, para empezar con los niños de la guerra. Y agradecérselo porque ellos pusieron en marcha efectivamente una nueva política que marca nuestro tiempo y que se llama la ayuda humanitaria. Muchas gracias. Gracias, Germán. Bien, ahora nos van a dar un saludo dos compañeras que están con nosotros, que vinieron de Francia y de Cantabria, que pertenecen a la Asociación Archivo, Guerra y Exilio. Son María Amparo Sánchez y Marisol González. Tenéis la palabra. Adelante. Me llamo María Amparo Sánchez, como bien ha dicho el compañero, y fui niña no de una guerra, de dos guerras, puesto que nací en plena guerra civil española y pasé la frontera con Francia en 1939 en brazos de mi madre. Como el tiempo del que disponemos es cortito, yo quisiera limitarme a daros, ante todo, la expresión siguiente, o más exactamente, la reflexión siguiente. En todos los actos de homenaje realizados sobre los temas que tienen que ver con nuestra llamada guerra civil, con los niños de la guerra, el exilio republicano o la represión franquista, se acostumbra a dar prioridad, más fácil de decir, la palabra a profesores, escritores, expertos que suelen relatar hechos por otros vividos con palabras muy sabias, eso sí, palabras de estudiosos, precisas, muy bien escogidas, con frases ordenadas, bien compuestas, técnicamente irreprochables, pero frases y palabras que cuentan historias que otros llevan clavadas en sus huesos. Hechos recogidos, recopilados, retransmitidos, hechos de segunda mano, si me permiten esa metáfora. Dicho esto, no
quiero que nadie piense que yo soy enemiga de escritores, autores, profesores o expertos. Los hay muy buenos y son necesarios en nuestro mundo. Nada de eso. Y estoy dispuesto a debatir con ellos al momento que ellos quieran. Pero cuando tenemos sobre estos temas memoria viva, gente que en su día fueron protagonistas directos de la historia, actores o también víctimas de los hechos históricos que otros comentan, sepamos reconocer el gran privilegio para nosotros de su presencia y de su existir. ¿Qué mejor palabra que la de ellos mismos? ¿Y qué importa si se expresan de manera académica? Lo hacen en primera persona, desde su propia experiencia, con el recuerdo vivo de la guerra, del exilio, del sufrimiento, del hambre y del frío, todavía marcado en sus carnes 80 años después. Lo hacen con el corazón, desde sus entrañas, con la fuerza y la autenticidad de unos hechos de los que ellos solos conocen la profunda realidad. Ellos son la prioridad. Sepamos escucharles, con la conciencia de que sus voces se van apagando sin retorno y que nuestra responsabilidad primera como ciudadanos, profesores, escritores y expertos, o simplemente como personas, es reconocerles esa legitimidad que nadie les puede negar. Añadiré, si me permiten, un segundo, que aunque jurista y de profesión y titular de una tesis sobre la Segunda República Española que me fue otorgada por la Universidad Francesa, no me considero experta en nada. Por eso quiero dejar muy claro, los días que tome la palabra aquí o en otro lugar de esta tierra, dejar muy claro, pues, el porqué de mi presencia y decir desde dónde hablo. Soy hija de luchadores republicanos españoles. Él, miembro del V Regimiento y capitán de Guardias de Asalto. Ella, de las Juventudes Socialistas y delegada del Socorro Rojo Internacional, los dos represaliados. Y yo, que aunque mi acento permita la duda, nací, como dije, en esta tierra, en plena guerra civil, un día de abril en que la aviación fascista descargaba su fuego mortal sobre la población civil por primera vez en la historia, sembrando pánico, duelo y dolor y convirtiendo a miles y miles de niños de España en víctimas inocentes de la locura de los hombres. Entre ellos, los niños que se recuerdan hoy aquí en el presente homenaje. Otro día diré más y doy las gracias a los organizadores que pese a todo nos han dejado la palabra y el privilegio de figurar en medio de profesores, escritores y expertos de toda clase. Espero que no he ofendido a nadie. Buenas tardes. Soy Marisol González y represento a la asociación Archivo, Guerra y Exilio, que en colaboración con la Fundación Nostalgia, con el Centro Español de Moscú y el Archivo Nacional de Cataluña, hemos hecho la exposición sobre los niños de la guerra, que tenéis en el piso de arriba, y que está itinerando por todo el territorio español. Y también, en paralelo, tenemos una exposición en Moscú, en estos momentos,
están haciendo allí, las mismas celebraciones que hacemos aquí las están haciendo allí también con los niños de la guerra que han ido en estos días una delegación desde España. Como los niños de la guerra estuvieron en cantidad de sitios, porque a medida que iban avanzando las tropas alemanas les iban cambiando de sitio, pues estuvieron en cantidad de poblaciones, no solamente en Moscú, estuvieron en Odessa, en Volgogrado, incluso en la Siberia, allá en Novosibirsk, donde se va a llevar también la exposición. Y bueno, aquí en España pues hemos estado en cantidad de sitios. Aquí en Asturias ha estado ya anteriormente, luego por el norte, en País Vasco, luego está también en Zaragoza con la exposición, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, ahora en octubre va a Valladolid, y nos siguen pidiendo en cantidad de sitios para llevar la exposición. Es al mismo tiempo de mostrar en fotografías todos los recuerdos de los niños de Moscú, porque está principalmente basada en aquella expedición que fue a la antigua Unión Soviética, pero al mismo tiempo siempre se hacen jornadas con conferencias que dan lugar a encuentros como este, que me parecen tan interesantes. Sobre lo que hablábamos, quería solo puntualizar una cosa cuando se hablaba antes de la doble moral de los gobiernos, que por una parte propiciaron la no intervención y asfixiaron a la República Española. La doble moral, bueno, hasta cierto punto, porque en realidad los niños no fueron acogidos por los gobiernos, salvo en el caso de la Unión Soviética, que sí que los acogió el gobierno y los tuvieron en casa de niños. Sin embargo, el resto de los países de Europa fueron las familias, fueron particulares, fueron organizaciones sindicales, como nos contará Josefina Ceballos en su documental de los niños de Dinamarca. Fueron los trabajadores agrupados en sindicatos los que organizaron esa acogida. Y bueno, pues en Francia, Bélgica, fueron familias de particulares los que les acogieron. Y es lo que quiero decir, que la sociedad civil siempre va por delante y empujando, espoleando a los políticos, digamos, que no se ocupan de ciertas cosas que deberían ocuparse, como ahora mismo está ocurriendo con los refugiados. Bueno, la palabra refugiados es muy bonita, muy eufemística, pero actualmente no se está refugiando a nadie. Vamos, el porcentaje de refugiados sabéis que ha sido como un 10% que se ha acogido de los que nos habíamos comprometido y que ya de por sí era muy escasa la cifra. Así que los refugiados en realidad no son refugiados, no se les está dando el estatuto de refugiados a todos los que deberían. Quiero simplemente enlazar con la situación actual porque tiene muchas similitudes, por desgracia. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Bien, ahora le voy a dar la palabra a Leonardo Borque, doctor en Historia y secretario del Ateneo Obrero. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a ser breve. Deciros que el Ateneo Obrero, como bien sabéis, es una institución cultural centenaria en nuestra ciudad, ya lo he oído Germán a ello, que cuenta casi con más de siglo y medio de historia. También para el Ateneo la dictadura franquista supuso la disolución, la implantación de todos sus bienes y al término de aquellos años reinició sus actividades. Una faceta de las actividades del Ateneo es precisamente el cultivo de la memoria de la represión ejercida sobre la sociedad, la asturiana en general y la gijonesa en particular. Las trágicas consecuencias que tuvo aquella guerra sobre la infancia asturiana no le podían ser ajenas al Ateneo, y por ello se ha sumado a la labor reivindicadora y memorialista que lleva a cabo la Asociación Lázaro Cárdenas. Nunca será suficiente cuanto se escriba sobre el infortunio que recayó sobre la infancia presa de la contienda iniciada en 1936. A muchos de ellos, de estos niños, ya tempranamente huérfanos de milicianos caídos en combate, se les acogió en improvisados orfanatos. Recordemos en Gijón el espléndido chalet de los Figaredo en Somió, Villa Bauer, el Colegio de San Vicente en la calle Caridad, el Asilo Pola, todos estos fueron orfanatos, el orfanato Félix Bárcena en Sebares, en Piloña, además de otro que hubo en Nava. Al frente de ellos se colocó a prestigiosas maestras republicanas cuyos nombres bien merece la pena recordar: Visitación Fernández Remis, Eladia García, luego fusilada, Veneranda Manzano y Ángeles Fernández. Entre tanto, las madres que lograban salir de la región llevaban consigo también a sus hijos y tras el paso por Francia volvían a las penalidades de la guerra en Cataluña.
Algunos investigadores han cifrado en cientos los niños y niñas asturianos acogidos en diversas localidades catalanas con graves problemas de manutención y alojamiento, aunque la mayoría de este colectivo, del que estuvo en Cataluña, parece ser que logró regresar, y de hecho parece ser que fue así. Pero la situación en el Frente Norte comenzaba a ser acuciante e insostenible, y ya hubo una expedición inicial compuesta por niños vascos, santanderinos y asturianos, en total unos 122, que recalaron primero en Francia y finalmente llegaron a Dinamarca, donde fueron objeto de todo tipo de atenciones por parte de organizaciones diversas, como se ha dicho aquí. Pero sin embargo, poco después, el temor a una invasión alemana les devolvió a Francia, donde nuevamente se hizo efectiva la invasión y ya se produjo la dispersión y la desgracia de este centenar y pico de niños, ¿no? Finalmente, en septiembre del 37, aceptado el ofrecimiento del gobierno soviético, se preparó en Asturias una segunda expedición que se abrió a niños y niñas de entre 5 y 13 años, aunque hubo excepciones, y también dando preferencia a los huérfanos. Por lo tanto, el mayor contingente procedía de los orfanatos citados y de los acogidos en la colonia escolar de Salinas, en Corbera, que serían unos 220. En el ánimo de autoridades, madres y padres estaba que se trataba de alejar temporalmente a los niños de la guerra, que todavía se confiaba que se iba a vencer. En la Unión Soviética fueron objeto de una recepción entusiasta y, según algunos de ellos han testimoniado, gozaron de unos cuidados incluso superiores a los de sus colegas soviéticos. Sin embargo, aquel bienestar se vio ensombrecido por la derrota en España e inmediatamente por la invasión nazi. Hubieron de compartir las penalidades de la población civil rusa, trasladados a remotas regiones de Asia, asedios como el de Leningrado y sobre todo el hambre, el frío y las enfermedades. Algunos de ellos se alistaron en el ejército soviético, según se ha recordado estos días en un periódico, e incluso sacrificaron su vida por su segunda patria. Nunca sabremos ya cuántos perecieron como consecuencia de aquella guerra. Tras las penalidades del conflicto, tuvo lugar la reanudación de los estudios y la recomposición de sus vidas, y resultaron difíciles y azarosas. Sin embargo, la añoranza de la casa materna seguía viva y ansiaban volver para recuperar lo que habían perdido una noche de septiembre de 1917. Así, avanzados los años 50, ya hubo una primera vuelta sobre cuyos componentes se abatieron los recelos del régimen franquista. Años más tarde, tras la muerte del dictador y cumplida ya en muchos casos la vida laboral, las repatriaciones se generalizaron. Pero el desequilibrio en el cambio de divisas, las dificultades para encontrar trabajo o vivienda y los desgarros familiares llevaron a muchos al regreso a la URSS. Comprobaron, como alguno de ellos ha expresado, que eran extraños en dos patrias. Allí, rusos. Aquí, rusos. Allí, españoles. Como dice Benedetti, quien se exilia una vez, se exilia para siempre. Estos días se cumplen 80 años de aquella trágica salida. Es esta otra ocasión para que la sociedad asturiana rinda homenaje a aquel éxodo y se perpetúe su memoria entre nosotros y las generaciones venideras. Sería ruin echar al olvido aquella peripecia que mutiló a la sociedad asturiana en su momento y que en parecidas circunstancias vemos repetirse en tantos conflictos de nuestros días. Araceli Ruiz, la presidenta de estos niños de la guerra aquí en Asturias, dijo recientemente en una entrevista que lo que espero es que lo que pasamos nosotros no se repita. Eso es lo que pretenden estas jornadas, recordar aquella tragedia para evitar que se repita en el futuro. Y a continuación, pues va a tener la palabra Inmaculada Colomina Limonero, profesora e investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid. Es una gran conocedora del exilio de los niños, junto con otra investigadora que vendrá también aquí, que será Alicia Altez, que también me imagino que si han visto la exposición, pues hay ahí testimonios y notas de ella, y además es una avanzada poliglota que acaba de llegar de Moscú, me parece, hace pocos días. Sí, muchas gracias a la Asociación Lázaro Cárdenas, al Ateneo Obrero, al Ayuntamiento de Gijón, por sponsorizar el acto. Yo soy Inmaculada Colomina, soy investigadora postdoctoral de la Universidad Carlos III.
Estoy en la actualidad estudiando temas de ayuda humanitaria durante la guerra civil, temas de ayuda internacional. Y durante mi tesis doctoral, hace ya 15 años, estuve estudiando los niños de la guerra evacuados a la Unión Soviética. Ahora les voy a presentar un resumen de lo que fue mi trabajo en aquellos años. Fueron 5 años de investigaciones en España y sobre todo en Rusia. Y bueno, espero que después en la hora del debate podamos entrar más en detalle, porque aquí habría mucho por explicar y tampoco tenemos tanto tiempo, pero después habrá un turno de debate y me pueden preguntar más cosas y entraremos más en detalle. Una pregunta antes de empezar: ¿hay algún niño de la guerra o niña ahora aquí en la sala? No, yo nací en el año 30, no fui niña de la guerra, pero fui la niña que lloré porque no me llevaron a Bueno, muy bien. Yo también. Sí. Niña de la guerra. Si Sí. entiendes por niño de la guerra los niños que salieron refugiados Sí, a sí. países Sí, sí, extranjeros, sí, sí. pues son también Muy bien. niños de la guerra, como fueron también los que quedaron en las redes del franquismo en el interior mismo del país. Exactamente. Niños de la Eso es lo que fue mi madre, por ejemplo, se quedó atrapada. Bueno, vamos a ver. ¿Algún descendiente? Porque es que me gustaría, como usted ha dicho, que al final tomaran la palabra y explicaran en primera persona, pues en especial, temas sobre el retorno en los años 50, que han sido poco estudiados, que yo los puedo mencionar, pero que si hay alguien en la sala que lo haya vivido, prefiero también que entren en detalle con ellos, aprovechando sus palabras y sus sugerencias. Me parece excelente si hay alguien de estas características en la sala. Bueno, vamos a empezar. Voy a centrar el trabajo, voy a empezar durante los años de la Guerra Civil. Voy a hacer un poco de contexto histórico porque pienso que es importante explicar sobre todo el contexto y entender por qué estos niños, que fueron casi 3.000 niños, se fueron a la Unión Soviética y no a otro país. Eso es una pregunta que hay que hacerse ya de entrada. ¿Por qué escogieron la Unión Soviética? No ellos, sus padres o los tutores, ¿no? ¿Por qué? Entonces hay que contextualizar históricamente esto. Bueno, esto es la Guerra Civil en el año 36, todos lo sabemos. La Guerra Civil fue la primera guerra que fue fotografiada y reportada. Esto fue debido sobre todo a las cámaras fotográficas nuevas, que eran mucho más portátiles, ya no tenían 3 pies, sino que se colgaban del cuello, se hacía la foto y al día siguiente los periodistas lo mandaban a todas las redacciones internacionales y esta guerra podía ser seguida en todos los países del mundo. Fotografiada, es el inicio del fotojurnalismo, del fotoperiodismo. Esto es importante porque la gente del exterior podía seguir la guerra civil con imágenes y sabían lo que estaba pasando en España, bueno, con bastante veracidad. Esto es importante de lo de las fotos. Estos son imágenes en la Unión Soviética del inicio de la guerra en España. 2 diarios de la época, Logarioc y Izvestia. Para comprender también por qué estos niños fueron a la Unión Soviética y no a otro país, hay que ver cuál era la imagen de la Unión Soviética en España durante los años 30. Hay que entender esto. La Unión Soviética tenía muchísima influencia en España en los años 30, en las izquierdas, no estoy hablando de las derechas, en las izquierdas era considerada el gran hermano y el ejemplo a seguir. Influencia en la prensa española de la Unión Soviética, pósters alabando la Unión Soviética como el mejor país del mundo, hermandad entre los ejércitos republicano y el soviético, sellos de correos dedicados a la Unión Soviética, las calles de Barcelona, calles de Madrid, ¿verdad que parece Moscú? Pues no, esto es España. En Barcelona se celebraba el aniversario de la Revolución Rusa. Todo en alabanza a la Unión Soviética.
calles de Madrid, Valencia. Después en Moscú y en otras ciudades de la Unión Soviética hubo una reacción a la Guerra Civil Española y muchos obreros se movilizaron para ayudar y recaudar dinero para enviar a España y enviar ayuda humanitaria. Estas son manifestaciones en la Unión Soviética en apoyo a la Guerra Civil Española, a las izquierdas, ¿no? Enviaron a España ayuda humanitaria. Estos son barcos que llegaron a España cargados de ayuda. También, claro, enviaron armas, además de alimentos, enviaron armas, enviaron personal consultor, traductores, aviadores, economistas, que ayudaban al gobierno de la República Española. Al total, 2.105 personas, no todos juntos, sino que iban y venían durante toda la guerra. Así vemos que la Unión Soviética tenía una fuerte imagen en España. Era el paraíso obrero. Esto es importante para entender lo de las evacuaciones de los niños. Ahora voy a entrar a las evacuaciones de niños. Cuando empezó la guerra civil, este mapa me gusta ponerlo siempre, porque explica muy bien cómo se fueron moviendo los frentes. La zona azul es la zona sublevada, la zona roja es la zona aliada a la República. Esto es 36, 37, 38, 39. Vemos que las evacuaciones, los refugiados de la zona azul, los que podían, pasaban a la zona roja. Y cada vez había más refugiados de esta zona que pasaban a la roja. Ahora lo vamos a ver para las evacuaciones de niños. Eso también es importante entenderlo, que pasaban de las zonas de color azul a la roja. Y ya esto finalmente es el año 39 que quedó esta bolsa aquí. He puesto el Guernica porque significa un antes y un después durante la guerra civil. El terror que sembró, el bombardeo y todas las personas que mataron llevó al presidente vasco a hacer un llamamiento a la solidaridad internacional. Después de este llamamiento del gobierno vasco, el gobierno de la República también secundó este llamamiento y fue el inicio de la llamada a la solidaridad internacional y a que los países abrieran las puertas a los refugiados. En el interior, como hemos visto antes que pasaban de la zona azul a la zona roja, el gobierno vasco y el gobierno también de la República lanzó campañas para convencer a los padres que evacuaran a sus niños hacia la zona tranquila, que era la zona especialmente del Levante. Estos son los postes de la campaña que se hizo para convencer a los padres que los niños debían evacuarse. A Levante, alimentación abundante. Sobre todo se enfatizaba la buena alimentación y bueno, que estaban fuera de peligro y que crecerían sanos y que mejor para todo el mundo que estuvieran los niños en la zona segura. El exterior. A la vez que la llamada interior se hizo la llamada exterior. Se hicieron pósters en diferentes idiomas llamando a la sensibilización de todas las personas que estaban fuera de España. La guerra civil también tiene algo peculiar, aparte del nacimiento, como he explicado, del periodismo fotográfico, es que se usa por primera vez imágenes de niños muertos para sensibilizar, impactar a las personas que están viendo el póster. Entonces, efectivamente, la campaña tuvo mucho éxito y fueron varios países que abrieron las puertas a las víctimas de España. Aquí vemos a los niños ya preparados para la evacuación al extranjero. Ahora vamos a ver qué países fueron los países de destino. Como se ha dicho antes, 32.000 niños evacuados, sobre todo Francia. Francia fue el primer país
y después viene Bélgica, Inglaterra, Suiza. Los niños que vamos a tratar hoy son los niños de la Unión Soviética, que fueron 3.000 niños. Aquí vemos ya los niños camino a la Unión Soviética. Eran niños entre 5 y 13 años, aunque la verdad la edad se llegó a falsificar, se ponían de menos, se ponían de más para entrar en el grupo. Oficialmente era 5, 13 años, pero hubo de 15, hubo niños de 3. Aquí vemos niños, este muy pequeñito, este tiene 2, 3 años. Así que bueno, las edades variaban, aunque había un tope oficial. Hubo niños de Gijón, del País Vasco, también de Barcelona, de Madrid, algunos andaluces. Esta es digamos, como una especie de pasaporte que se expendía a los niños. La llegada a la Unión Soviética fue fabulosa. Todos los libros de memorias de niños evacuados a la Unión Soviética hablan de que fueron muy bien recibidos, muy bien recibidos. Previamente había habido una campaña allá diciendo que iban a venir los niños y ya los estaban esperando con los brazos abiertos. Ellos decían que eran nuestros hijos, los hijos del heroico pueblo español. Los vamos a cuidar como a nuestros propios hijos. Estaban muy mentalizados de esto. Aquí vemos un director, se llama Román Carment, era muy famoso, y se hicieron muchísimas películas sobre los niños, sobre la vida de los niños en la Unión Soviética, de los niños españoles en la Unión Soviética. Este es un documental soviético que lo realizaron los soviéticos para enviarlo a España y que los papás de los niños vieran lo bien que vivían los niños que estaban en la Unión Soviética, sus hijos, ¿no? Este es un documental, Nuevos Amigos, Hispansky Diesky, también es otro documental soviético que se hizo para la República Española, para que aquí en los cines de España se mostrara lo bien que estaban los niños, que España había confiado a la Unión Soviética, porque se habla mucho del oro que se envió al oro de Moscú, pero yo pienso que el tesoro más importante de un país son los niños, y España envió niños allí. Por eso los soviéticos estaban tan orgullosos de tener a los niños españoles, y la verdad es que los cuidaron muy bien, al menos al principio. Estas son 2 casas de niños, la casa de Moscú, un ejemplo, la casa de Leningrado en los años 40. He hecho este mapa para que se entienda la ubicación. En total hubo 16 casas de niños españoles que se criaron en casas especiales para ellos, tipo orfanatos, pero solamente para niños españoles sin mezclarse con la sociedad soviética. Esto de aquí estaban en Ucrania, que es donde estaban los que estaban un poco peor de salud, los mandaban al sur a Ucrania, que hace mejor clima y mejor alimentación, y luego ya estaban las cercanías de Moscú y las cercanías de Leningrado, de San Petersburgo. Total 16 casas. Como he dicho antes, en Ucrania es donde estaban los más delicaditos de salud y ahí pasaban, por ejemplo, venían con mucha tuberculosis de España, con enfermedades que se habían contraído durante la guerra, pues aquí se curaban. Son 2 casas de niños, estas 2 son de Leningrado, San Petersburgo, esta de aquí es de Moscú y este interior es de esta casa de aquí, que estaba una de las casas más mayores con más cantidad de niños en Moscú. Eran antiguos palacios expropiados a la nobleza rusa y que fueron solamente para los niños españoles. Dentro de la casa se estudiaba, se dormía, comían, todo. No tenían ningún contacto con el exterior. No hacía falta porque su estancia era provisional, mientras la guerra durara en España. Se entendía que iban a estar poco tiempo. La educación era en español por este mismo motivo, porque como van a estar poco tiempo, no hace falta que aprendan ruso, al menos de momento esa era la idea. Libros soviéticos traducidos especialmente para ellos, con geografía de España, con temas españoles. Maestros venidos de España, con ellos, en fin, era como pequeñas burbujas españolas. La vida en las casas de niños,
Pues el culto a la personalidad, lo vemos, al culto de pasionaria y culto de Stalin, como todos los niños soviéticos. La vida en las casas de niños, aquí hay más fotos. He visto que arriba hay fotos y algunas están aquí y también están arriba. Bueno, sí, estas fotos, muchas son donaciones que me han dado a mí los propios niños de la guerra, otras las he sacado de libros de memorias, así que bueno, es posible que algunas fotos ya las conozcan. Otras fotos son de archivo. El Ejército Rojo, esto es importante porque cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, que se llama la Guerra Patria, allí en Rusia, el Ejército Rojo emanaba una fascinación terrible sobre los niños. Los niños sentían fascinación por el Ejército Rojo y muchos querían alistarse en el ejército para ayudar a la Unión Soviética, que los había ayudado antes a ellos en España. Bueno, esto es un cuaderno de un niño español que hizo unos dibujos en referencia a la guerra y diciendo que, bueno, viva el Ejército Rojo. Esto fue importante porque cuando llegó la guerra patriótica, bueno, pues muchos se alistaron en el ejército, los que por edad se podían alistar, aunque al principio no los dejaron, pero insistieron, al final muchos españoles se alistaron y también hubo niños de la guerra que se alistaron en el ejército para luchar contra los nazis alemanes. Entonces yo doy algunas cifras, 633 españoles, jóvenes, o sea, niños de la guerra y del grupo de los mayores, porque en total había 5.000 españoles en la Unión Soviética, 3.000 niños y 2.000 mayores que habían huido para escapar de Franco, eran 2.000, ¿no? Estos mayores habían huido a veces solo y a veces con sus familias, mujer y hijos. Bueno, de los españoles que se alistaron, 200 fallecieron y de estos 280 eran niños de la guerra. En la retaguardia, pues también hubo niños que fallecieron, pero no porque lucharon, sino porque por accidentes, por enfermedades, por las calamidades de la guerra, 217 niños. Y en el cerco de Leningrado, que en Leningrado, como hemos visto, había dos casas de niños, una de jóvenes y la otra de niños, la casa de niños pequeños logró escapar el cerco, pero la casa de jóvenes se quedó viviendo el cerco. Y en el cerco de Leningrado fallecieron 70, 46 eran niños de la casa de jóvenes, que cuando digo jóvenes tenían a lo mejor 14 años, 15. Bueno, estos son monumentos que hay en Rusia, en Moscú, a los españoles caídos durante la Segunda Guerra Mundial. En Volgogrado hay otro monumento, fue donde cayó el hijo de Pasionaria, es muy famoso allí. Y este de aquí es el que está en Moscú, dedicado a los españoles caídos en la Guerra Mundial. La Guerra Patriótica, la retaguardia, esta es María Pardiña, que he visto que estaba arriba. Ella murió con 13 años y la he puesto porque es un icono de toda la emigración española. Durante la guerra María se alistó como enfermera en el frente de Leningrado. Ella estaba en Leningrado, vivió el cerco y bueno, salvó muchas vidas, pero al final pues bueno, cayó por una bala y bueno, es un icono, ¿no? Entonces con esto quiero decir que los que se quedaron en la retaguardia, las chicas se hicieron enfermeras, muchas, sin serlo, pero bueno, les dieron un pequeño cursillo y ayudaron como enfermeras, y los más jovencitos lo que hicieron fue ayudar a fortificar edificios, fortificaban estatuas que tenían valor histórico. Llegó un momento que se decide por el Partido Comunista que hay que evacuar a toda la población, pero en especial los niños españoles también, ¿no? Y la evacuación se hizo según las casas. Ahora les voy a enseñar un mapa. Hemos dicho antes que estaban aquí estaban los que estaban más delicados de salud, en Moscú, en San Petersburgo y bueno, y en Ucrania también había. Bueno, pues estas flechas las he hecho yo porque de aquí, esto es durante la evacuación cuando estaban los nazis entrando, ¿no? Muchos llegaron muy, muy lejos, llegaron hasta aquí.
muchas penalidades, todos los libros de memorias. Yo podría ahora entrar en muchos detalles, pero luego podemos hablar. Llegaron pues muy lejos, ya digo, hasta Siberia, Asia Central. Un momento, que me he perdido. Trabajaron en las fábricas de armamento. Bueno, aquí es realmente cuando el grupo de españoles toma contacto con los soviéticos, que hasta ese momento habían estado en burbujas, que eran las casas de niños, y durante la evacuación ya realmente los niños es cuando se dan cuenta de que hay que mezclarse con la población soviética. En los años 40, voy a poner esto grande. En el año 44 regresan a Moscú de las evacuaciones. Algunos se quedan, los más mayorcitos se quedan en el Cáucaso estudiando, ya que iban a entrar a la universidad, pero los más pequeños regresan a Moscú, regresan a San Petersburgo, a los sitios donde habían estado antes. Y también estas son fotos de ya los vemos que no son tan niños, son ya más adolescentes. Los que no, por ejemplo, no querían estudiar fueron obreros, y entonces aquí había muchos grupos de trabajadoras en la fábrica de Tricotane de Moscú, bueno, las Ferrosas, muchas fábricas textiles. Se ubicaron las niñas españolas ya en los años 40, que tenían 15 y 16 años, que no querían estudiar más. Estamos ya casi en los años 50, los niños españoles siempre están bajo la tutela del Partido Comunista de España, y pues para ellos se organizaban eventos de todo tipo, se celebraba la llegada, como ahora, y había clubs solamente para ellos, y en realidad los niños siempre estuvieron juntos y eran vistos pues como hermanos, ¿no? Aunque luego se casaron muchos entre ellos, pero en realidad como no tenían familia, la familia eran ellos mismos, pues siempre estaban juntos y se buscaban entre ellos. O sea que el ocio también lo pasaban juntos. Aquí vemos al futbolista del Club Torpedo de Moscú, tenía una sección de españoles nada más. El Club Chkalov fue muy importante, pertenecía a una fábrica. El Chkalov es el nombre de un aviador, es este edificio de aquí, que ahora ya no es, ahora es un casino, es diferente. Estas fotos son cedidas por niños de la guerra, que me cedieron las fotos, y ya vemos que cantan canciones españolas, se visten de españolas, siempre recordando a España, todos los eventos recordando a España. Estos son los jóvenes y licenciados ya que tuvieron educación superior, muchas mujeres en la Facultad de Medicina. Este gráfico lo he puesto porque dentro del perfil profesional de los niños de la guerra hubo tres grandes áreas: el área dedicada a la literatura española y la lengua. Luego también hubo una gran área en la que estuvieron ubicados, que fue las áreas de ingeniería, áreas técnicas, y los que no quisieron estudiar pues fueron a la industria. Este es el perfil, tres tipos de perfil de los niños de la guerra. Perfil profesional. El retorno a España. He puesto algunos testimonios aquí. Fue posible en el año 56. Fue posible... debido a que primero Stalin murió, después Franco también le interesaba mucho que se reconociera España a nivel internacional, y un gesto así podía ser propagandístico para Franco. Los niños, cuando ya vieron que murió Stalin y hubo una cierta distensión política, presionaron mucho por volver a España, a través de la Cruz Roja y por la embajada francesa en Moscú. Se empezaron negociaciones con Franco.
Franco no estaba interesado en este grupo de españoles, estaba interesado en el grupo de españoles de la División Azul que estaba en Rusia, pero no en los niños de la guerra y no en los otros 2000 que habían salido de España después de la guerra, que era el grupo de los mayores. Sin embargo, una de las condiciones impuestas era que si volvían los de la División Azul a España, tenían que regresar todos, o sea, tenían que regresar los que eran rojos, digamos, ¿no? Así pues, en el 54 regresa los de la División Azul y en el 56 septiembre es la primera expedición de niños de la guerra a España. En total hubo 7 expediciones desde el año 56 al 59. Bueno, aquí vemos la primera expedición fue muy publicitada. Fue utilizada por Franco para decir, es que huyen del infierno comunista, prefieren estar en España. Bueno, claro, Franco también lo utilizó mucho pues, como propaganda. Hay que decir también que si uno ve la prensa de la época, siempre está la noticia que vuelven y explican. La verdad es que la imagen que se da en la prensa de ellos no es... digamos, no es muy buena, algunos dicen que van mal vestidos, algunos periódicos, en fin, desde luego fue un acto propagandístico. Todo esto es de la primera expedición, he dicho que hubo 7, pero es que vamos a la hemeroteca, buscamos noticias sobre la segunda, encontramos, de la tercera casi no encontramos y no encontramos nada, ni de la cuarta, ni de la quinta, ni de la sexta, etc. Bueno, es que no se sabe nada, no salían los periódicos, las últimas expediciones no salieron en los periódicos. Por otro lado, me he ido al Pravda para ver qué se dijo en el año 56 sobre el grupo que salió. Bueno, se menciona, pero poquito, y desde luego no se menciona ni la segunda, ni la tercera expedición, ni la cuarta, ni nada. Así que también las noticias a veces no nos cuentan todo lo que pasa, ¿no? Antes que esto, voy a decir una cosa. Si hay alguien aquí, os he preguntado antes, que regresó en el año 56, quiere explicar pues todo lo que pasaron cuando llegaron, pues estaría muy bien. Yo, desde luego, voy a decirles que llegaron aquí a la España franquista, ellos venían del comunismo, fueron mal vistos, muchas dificultades, sobre todo los que venían titulados para convalidar los títulos. A veces tuvieron que trabajar en cosas que no estaban de acorde a su titulación, porque tardaba muchos años la convalidación, tardó muchos años. También, pues, desajuste a las familias. Hacía 20 años que no habían visto a sus padres, si es que tenían, porque a veces habían muerto, ¿no? Desajuste a las familias de origen. Poco apoyo del gobierno y de las autoridades. Mal vistos. Así que lo pasaron muy mal. Yo ya digo, si hay alguien aquí que quiera explicarlo y que es de segunda generación, y si no entramos más tarde en detalles, pero es que voy a avanzar un poquito más. Los que se quedaron y no volvieron. Se estima, hay algunos autores que dicen que aquí regresaron como 2000 personas entre el 56 al 59. Yo no me atrevo a dar cifras, pero sí es verdad que hay un libro que ha salido hace poco y da esas cifras de 2000 personas que se fueron repatriados a España después de 20 años en la Unión Soviética. Bueno, estos son los que se quedaron, que no quisieron regresar a España, pues porque estaban casados, por 1000 cosas, uno no iba a España. Entonces, las segundas generaciones, en verano, lo que hacían que habían campamentos de verano. Este campamento es de Moscú, se llama Cristino García. Segundas generaciones nacidas allí, pero que los padres le transmitían el amor y el idioma, la cultura. Segundas generaciones en la actualidad se han quedado para siempre en Rusia, ¿no? También para los que se quedaron, en los años 60 hubo una gran oportunidad, estupenda oportunidad de ir a Cuba. Era para apoyar la revolución cubana. Fueron como especialistas, como traductores,
porque la Unión Soviética enviaba especialistas a Cuba, pero no hablaban el español, entonces necesitaban traductores, muchos. Y la Unión Soviética dijo, bueno, pues los niños de la guerra que vayan a Cuba a hacer de traductores y de especialistas. Y fueron muchos. Desde luego Cuba era una oportunidad de oro porque hablaban español, el idioma estaba ya solucionado, el clima fabuloso y aparte que pagaban bien por ir a Cuba. Bueno, aquí he puesto a Araceli Ruiz, que es una señora de Gijón, con un militar cubano. Aquí, bueno, trabajaron en muchas profesiones. Este está trabajando en la caña. Esta foto también la he visto arriba. Esta foto es muy importante porque este es Fidel. Y estos son niños de la guerra. Y aquí podemos apreciar el nivel de proximidad y la confianza que tenía depositado Fidel Castro en los niños de la guerra. Bueno, ahora ya en la actualidad estas fotos son del Centro Español de Moscú. Todavía a día de hoy los españoles que allí quedan se reúnen en el Centro Español. Estas fotos, algunos ya han fallecido. Estamos actualmente entre la primera y la cuarta generación. Esta es una niña de la guerra y esta es la hija de su nieta. O sea, es cuarta generación. Y que visitan el Centro Español. Y son, bueno, tienen pasaporte español, pero ellos viven en Rusia. Tengo que decir una cosa aquí. En las expediciones de retorno hubo la gran ola de los años 50. Luego, cuando murió Franco y se legalizó el Partido Comunista, hubo una segunda ola de repatriados de la Unión Soviética. Y después, en los años 90, con la perestroika, que de la noche a la mañana los ahorros se quedaron en nada con la devaluación de la moneda y ellos ya en edad de jubilación lo pasaron muy mal, fue en los años 90 que muchos regresaron a España también. Son 3 olas migratorias hacia España. Bueno, esto ya ustedes lo conocen, forma parte del movimiento de recuperación de la memoria de estos niños que ha tenido lugar en estos 15-20 años, la estatua de Vicente Moreira que tienen aquí en la playa, Vicente Moreira, que es un niño de la guerra, y esto es justo el sábado, que estuvimos el grupo de españoles con algunas niñas de la guerra y niños de la guerra en Omnins. En Omnins había una casa de niños, la casa número 5, había 500 niños y fue la casa más numerosa de todas las que hubo en la Unión Soviética. Y conmemorábamos el 80 aniversario de la llegada de los españoles. Fue un evento de verdad muy entrañable. Aquí estas son niñas de la guerra todas, porque vinieron con sus descendientes y bueno, simpatizantes, ¿no? Pero estas son las verdaderas niñas de la guerra que vemos a Araceli Ruiz, que es de Gijón. Y este es el monumento que hay en Omnins, en la ciudad de Omnins, porque allí fuimos recibidos por el alcalde, todo tipo de autoridades. La verdad que hubo un despliegue de televisiones, de periódicos, y el alcalde y el embajador de España, vamos, que fue entrañable. Fue muy emocionante este evento. Y aquí estamos todo el grupo, de todos los que fuimos 2 autocares desde Moscú a Omnins, que está como a 3 horas de camino. Y estas niñas de 90 años venidas a Omnins para el evento, o sea, es que de verdad que tiene muchísimo mérito, ¿eh? Bueno, ahora ya para finalizar, ¿por dónde van los tiros ahora en la historiografía de los niños de la guerra? Últimamente ya lo que se está estudiando es el trauma que significa la separación de los padres, separación del país, separación de cultura. Después de los niños de la guerra de España, fue la primera vez en la historia que se separan unos niños de su país para llevarlos al extranjero y protegerlos. Después de la guerra de España hubo en la Segunda Guerra Mundial los niños judíos alemanes que se enviaron a Inglaterra, luego hubo en los años 60 en el Vietnam niños que se llevaron a Estados Unidos, en los años 70 también, movimientos de niños que se quitan de las guerras para enviarlos a otro país. Pero ahora últimamente en el principio del siglo ya se está hablando del trauma
del desarraigo de estos niños, y de hecho ya no se hace. La última vez que se hizo fue en la guerra de Bosnia, las guerras yugoslavas. Ya en estas guerras que hay ahora ya no se hace más, porque es peor el desarraigo que no, y el trauma que se causa, que no el peligro físico. Así que los tiros ahora van por aquí, por el aspecto del trauma. Cito un testimonio de una niña de la guerra que se quedó en Moscú, que nunca regresó. Tiene que ver con este desarraigo. Es el cariño que no recibimos de nuestros padres, nos ha marcado durante toda la vida. Los soviéticos al menos tenían el cariño y la ayuda de la madre o de la abuela, pero nosotros no teníamos nada, claro, no tenían los padres, no tenían soporte de nadie. Todo lo pasamos solitos. La conclusión que yo lanzo la pregunta a ustedes es: ¿fue realmente la evacuación necesaria? Toda esta historiografía que hay ahora y estos debates me llevan a preguntarme: ¿fue realmente la evacuación necesaria? Y eso es todo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a hacer turnos de intervención y dar la palabra y se pasará un micro en el almero. Si hay algún descendiente o alguien que quiera decir algo que lo haya vivido en primera persona, por favor, pues, podemos entrar en más detalles. Bueno, buenas. Yo no soy exactamente descendiente de niños de la guerra, aunque sí tuve unos cuantos parientes que fueron niños de la guerra. Los que salieron de las cuerpos ingenieros especialmente. Yo quería apuntar dos cosas, no la pregunta. La pregunta es: en política eso es incontestable. A todo pasado no se sabe qué hubiera pasado nunca. Si no hubieran sido evacuados, ¿qué hubiera pasado? Teniendo en cuenta que en esta ciudad, desde el 21 de octubre del año 37, que entren los requetés en ella, hasta marzo del 52 estuvieron fusilados. Es un dato constatable. Y en base a esta cuestión, yo quería porfiar en un tema. Miren, ¿por qué guerra civil? Civil. ¿Por qué civil? Vamos a ver, un gobierno legítimo que sale de las urnas del 16 de febrero del 37. Unos generales, con la banca, con el clero, etcétera, que se posicionan frente a él. Unos generalotes africanistas, moros, italianos, nazis, portugueses. Es decir, los términos en política acaban confundiendo y nos acaban a todos metiendo en un tipo de lenguaje que es la pérdida de la identidad realmente. Es decir, no hay tal guerra civil, no hay tales nacionales, no son nacionales. O sea, se levantaron contra el pueblo y se denominaron nacionales. Y nosotros seguimos hoy hablando de guerra civil. Y en estos términos ahora mismo, toda esa política que está haciendo la derecha, que le llaman reformas, nosotros también les llamamos reformas en materia laboral y en todo, cuando en realidad son contrarreformas. Es decir, el uso del lenguaje en política es determinante. Y si no se utiliza bien, la materia ideológica está siempre perdida. Pues sí, es que es la fuerza de las palabras. Yo tengo unos testimonios, hay 2 o 3 mujeres en Mieres y niñas de la guerra, y como preguntabas por experiencias de la vuelta a España,
hablan de un mes de interrogatorios en Madrid. Sí. Mientras llevaban a sus hijos, alguien, no me acuerdo, también en hotel, y alguien iba a recoger a sus hijos, para llevarlos al circo, al parque de atracciones, todo gratis. Pero soportaron un mes de interrogatorios en Madrid, enseñándoles fotos de gente, preguntándoles de todo. Luego, yo quería comentar, en el año 58 son las huelgas del Arreo y en el año 62 son las huelgas famosas que se extienden por toda España. Ahí hay niños en la guerra detenidos, tanto en el 58 como en el 62. Y luego lo que te cuentan estas mujeres que eran jefas de taller en la siderurgia y aquí tuvieron que trabajar cuidando cerdos, no pudieron ejercer su trabajo. Y luego eso, siempre en Francia me dijeron, intentad en España no usar más el término guerra civil. Siempre me lo dijeron en Francia cuando hablé con los exiliados, porque ellos lo llaman la invasión. Bueno, nada más. Pero yo voy a decir una cosa, es verdad que cuando llegaban los interrogaban y no, un día, no, es que tenían que presentarse regularmente y podía estar como 1 año y medio cada 2 por 3 yendo a Madrid cuando le llamaban a la Dirección General de Policía. Esto hacía que muchas veces faltaran del trabajo y naturalmente algunos llegaron a perder incluso los trabajos porque tenían que ir a Madrid a presentarse a los interrogatorios. Dice que la CIA está detrás de todo esto. Bueno, lo que se intentaba era sacarles información porque estamos en la Guerra Fría. Estados Unidos, pues claro, quería tener información de la Unión Soviética. Para Estados Unidos, el colectivo de estos españoles que acababa de llegar de allí, pues claro, noticias frescas. Y sí, bueno, muchos interrogatorios y sobre todo vigilancia por temor a que viniera un caballo de Troya y a destruir el régimen franquista desde dentro. ¿Alguien más que quiera hablar de los años 50? ¿Algún descendiente? ¿No? Yo solo quería añadir una cosa, aportar el testimonio de Juanita Prieto, del País Vasco. Sí. Ella me contaba una vez sobre estos interrogatorios. Bueno, pues ella vino, la interrogaban sobre una cierta persona, no recuerdo ahora quién era, un líder comunista que se había estado con él en Moscú, que se le conocía, y no sé, ella negando todo el tiempo diciendo que no me conocía, no sabía quién era, no sé de qué me habla, los otros insistían, y dice ella, y al final me enseña una foto mía, o sea, de él y yo juntos en la puerta de la facultad donde yo había estado con él, de Moscú, de cómo había llegado esa foto a su archivo, a la policía española aquí. Digo, bien tenían espías allí que nos habían estado siguiendo, nos habían fotografiado, o no me lo explico. Ella estaba perpleja cuando me enseñaba aquella foto que ella había estado negando todo el tiempo que reconociera a este hombre. Y sobre lo de la guerra civil, efectivamente, a mí es un término que lo utilizamos a veces ya por costumbre y porque es un término para entendernos, digamos, pero no fue una guerra civil. Aquí había muchas naciones implicadas en una guerra internacional y fue el preludio de la guerra, la posterior guerra de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis ya tenían sus planes hechos de invasión de toda Europa y empezaron a ensayar aquí para seguir avanzando. Y también quería simplemente, bueno, ya no voy a tomar mucho más la palabra, añadir lo de la pregunta. ¿Fue la evacuación necesaria por comparación con los que se quedaron? Por ejemplo, en el caso, mi abuela ya decidió en Santander que no se iba a separar. Al principio pensó en embarcar a sus hijos, eran 4 hijas, y pensó, cuando ya estaba a punto de hacerlo, dice, mira, se volvieron para casa, y dice, morimos todos juntos, pero por lo menos estamos juntos. Luego, los niños que efectivamente se quedaron aquí, las consecuencias, las secuelas de una guerra van a ser siempre nefastas. Da lo mismo que se evacúen o que se queden, porque siempre va a haber un trauma. Eso es inevitable y lo van a llevar de por vida. Los niños que se quedaron, pues hay cantidad de casos, por una parte los niños que están encarcelados con sus madres, por ejemplo, los niños que hacen de enlaces con la guerrilla, que también empiezan a hacer labores de la guerra y la posguerra, enlaces guerrilleros, niños robados durante el franquismo en las cárceles, que hay cantidad de casos todavía, lo conocemos ya aquí, que hay cantidad de aspectos diferentes sobre los niños, de los que se quedaron,
que no son nada halagüeños, o sea que lo mío es por no olvides, lo tenía muy mal. Yo no regresé de Rusia, pero sí de Francia en el año 56. Y puedo decir lo siguiente, es decir, que no llevaba ni una semana en Toledo, que fue el lugar donde regresé, cuando la BPS, que sabéis que era la Brigada Político-Social de Franco, la policía política, vino a por mí una noche que salía de ver una zarzuela con mi tío y mi tía, en donde estaba albergada. Y me llevaron con ellos a Gobernación, en la plaza de Zocodover, a los que conocéis Toledo, y pasé la noche con esos señores. Me quitaron, claro, el pasaporte, porque nosotros nunca tomamos la nacionalidad francesa, y aunque mi padre fuese a hacer un escándalo al consulado francés de Perpignan, los gendarmes lo echaron de allí y la BPS me guardó en Toledo. Después toda una serie de represión, me metieron a servicio social de la mujer, 6 meses, cada vez que cumplías con falta, como decían ellos, y la falta era simplemente que venían los curas de sotana larga y de cuello apretadito y las mujeres de falange, y te decían cuando pasaban, ¿cómo se dice?, pasaban fila, llegaba tu nombre, tenías que saludar con el brazo a la moda de ellos, que no era la mía ni la de mis padres, y tenías que decir presente. Y yo, pues decía lo primero, pues sí, soy yo, o estoy aquí, y se me plantaban hasta que decían, si no, por cada falta que ellos consideraban, te cargaban 2 días más de servicio social. Entonces, algún día, seguramente, levanté la mano saludando como ellos, pero conmigo y con el endoctrinamiento, por lo menos, no lo consiguieron. Bueno, mientras viene la próxima pregunta, yo lo que quiero decir es que cuando llegaron, muchos matrimonios que se habían celebrado en la Unión Soviética tuvieron que celebrarse aquí de nuevo, con el cura y todos religiosos. Tenían que hacer matrimonio religioso. A los niños que venían no bautizados, que eran todos, los tuvieron que volver a bautizar. Si no, posiblemente no entraban en los colegios de la época. Así que tuvieron que pasar un proceso, como digamos, de limpieza religiosa. ¿Otra pregunta? Bueno, yo quisiera decir, nuestra querida Araceli no se encuentra aquí porque está en Moscú en estos momentos. Regresa pasado mañana y espero que también en estas jornadas nos cuente sus experiencias, que siempre lo cuenta además algo nuevo, que lleva mucho tiempo contándonos. Mira, Araceli está aquí, mírala. Esto fue el sábado. Sí. Mírala. Sí. Yo soy muy amigo de Araceli y a esa pregunta muchas veces me ha respondido si fue la evacuación necesaria. Claro, cada niño de la guerra puede, de hecho, tiene una experiencia. La experiencia de Araceli, y ella siempre lo repite. Ellas fueron 4 hermanas y tuvieron la suerte de volver las 4, porque la mayor, Águeda, no entraba en el grupo de edad, pero fue como educador. Yo a Águeda también la conocí, ya falleció hace años, era la mayor. Las 4 fueron y las 4 volvieron. Y la mayor Águeda además estuvo padeciendo el cerco de Leningrado, porque era una casa, ella quedó allí como educadora en la casa de niños de Leningrado. Entonces, las 4 volvieron con estudios, volvieron con carrera, y Araceli siempre dice, si
si yo me hubiera quedado aquí, en el mejor de los casos de que hubiera sobrevivido a la guerra, ¿qué hubiera sido la hija de un obrero de la UGT? Desde luego, carrera universitaria no hubiera tenido. Y allí lo tuvieron las 4. Araceli estuvo en Cuba. 3 hermanas estuvieron en Cuba. Cuando Araceli volvió también la interrogó la policía, especialmente por el tema de Cuba. Pero gracias a Che Guevara, que ella también lo cuenta, los padres pudieron ir a Cuba. Y dice que, bueno, después de estar, porque allí no solamente estaba Araceli, también estaba Conchita. Y dice que cuando llegaron, pues fue muy emocionante, los padres que hacía tantos años que no los veían, y que después de pasar unos días, un día la madre le dijo: hija, después de veros aquí y de ver los estudios que habéis hecho y cómo estáis, creo que no tomé una decisión equivocada al dejaros marchar. Esa es lo que Araceli yo se lo he escuchado muchas veces. Y como no está ella aquí, lo cuento. Es verdad que las memorias de todos los niños agradecen a la Unión Soviética la oportunidad de estudiar, de darles una formación que en España, por sus familias de origen, nunca hubieran tenido, o muy difícilmente lo hubieran tenido. Eso es cierto, sí. Bien, ¿alguna palabra más? Si no hay más palabras, vamos a dar por finalizado el acto recordando que mañana hay un evento en Mieres y que hay a disposición de las personas que quieran un autobús que tiene 25 plazas y que va a salir de los Jardines de la Reina mañana a las 18:30 en dirección a Mieres, en donde va a haber también continuidad a estos eventos. Si van más de 25 personas, los primeros que lleguen entran y los que quedan. Gracias, nos vemos.